Soy un cardiólogo intervencionista y te explico un poco qué significa eso, ¿no? Eh, Hay muchos cardiólogos, hoy por hoy la especialidad se ha ido atomizando, o sea, ha avanzado tanto que necesitas subespecialistas en muchas áreas, en imágenes, en electrofisiología, en una parte que se llama cardiología no invasiva y en esta cardiología que es invasiva y que es intervencionista y que somos aquellos médicos que, viniendo de la rama de la cardiología, hacemos esta subespecialidad que es la cardiología intervencionista y estamos capacitados para hacer angioplastías con stent, que por ahí es lo más común. Pero esa cardiología intervencionista, y este es mi caso particular, o sea, soy especialista en cardiopatías estructurales, eso es una subespecialidad de esta subespecialidad. Somos cardiólogos intervencionistas que estamos en la rama de las intervenciones mínimamente invasivas, que para hacer un paralelismo son como una cirugía mínimamente invasiva. La verdad que nosotros no hacemos cirugía, sino nuestros accesos son a través de punciones y catéteres en las arterias y con eso reparamos un sinnúmero de patologías cardíacas, en los vasos, como en los infartos o en las arterias que están tapadas, o en la cardiopatía estructural, que quiere decir que son todas aquellas enfermedades que afectan al corazón y no tienen que ver con estos vasos sanguíneos, sino con válvulas que ya fueron puestas por cirujanos, o sea, son válvulas no nativas en los pacientes que tienen problemas como orificios que llamamos leaks, o hay problemas en el músculo, hay problemas en las cavidades, en los tabiques que dividen las cavidades. Entonces es una especialidad que es relativamente reciente, pero en un pleno boom de crecimiento porque la industria ha generado un desarrollo tecnológico que nos ha permitido ir cubriendo cada vez más patologías que antes eran impensadas relacionarlas con el catéter. Eran todo patrimonio de una cirugía convencional a cielo abierto, que es lo que hoy se trata de evitar en aquellos pacientes que corresponde evitar. Eh, y la verdad que para contestar la pregunta de qué soy, es ese cardiólogo intervencionista que está inmerso en esta cardiopatía estructural y tratando de llevar toda la innovación a nuestros pacientes para dar respuestas mínimamente invasivas a sus problemas, ¿no? Sí, o sea, si bien somos cardiólogos, estamos como enfocados en esa rama, entonces normalmente nosotros funcionamos como consultor de los cardiólogos. El cardiólogo clínico es al que consultas porque tienes la presión alta, porque tienes algún síntoma que te parece extraño. Entonces él te hace los estudios de rutina, te revisa y por ahí detecta algún problema de estos estructurales o de estas arterias del corazón. Entonces nos deriva a su caso para que nosotros opinemos y si podemos dar una solución, planteemos una solución al paciente y a su médico de cabecera. O sea, venimos de la cardiología, pero esta subespecialidad, esta superespecialidad nos pone en el rol de un consultor y de un resolutor para ciertas patologías, ¿no? Soy argentino, conocí a los líderes, a la gente que maneja el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca porque venía como instructor para estas cardiopatías estructurales y valvulares. Entonces en el año 2022 me ofrecieron venir como miembro staff y de alguna forma conducir este nuevo servicio de cardiopatías estructurales dentro del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca. O sea que estoy desde el año 2022 a cargo de esa estructura. Sin embargo, igual soy un cardiólogo intervencionista como todos ellos. Cuando hay un infarto, cuando hay alguna arteria tapada, cuando hay alguno de los procedimientos que no son estructurales del corazón, también participo porque la formación hace que vengas de la cardiología a la cardiología intervencionista y de ahí vayas ascendiendo. O sea que vos tenés todos esos roles activos. O sea, no es mi rol dentro del instituto el de las cardiopatías estructurales, sino el de un cardiólogo intervencionista que aparte tiene el rol de alguna forma, llevar el programa de cardiopatías estructurales. Creo que no puedo determinar un punto, pero es cuando vuelvo para atrás a pensarme en el pasado, me doy cuenta que desde muy chiquito quería ser médico, ¿no? Y el corazón es un órgano fascinante, que es muy dinámico, que es funcional
y que tiene todas estas aristas, ¿no? Las imágenes, las arritmias, los vasos tapados, las estructuras del corazón, y que termina siendo muy atrapante para aquel que le gusta la medicina. Entonces, haciendo medicina, es cuando uno ve todas las especialidades, es que ya me daba cuenta que me encantaba la medicina, que me encantaba conocer de fisiología, conocer de los órganos, pero mi corazón estaba especialmente puesto en el corazón. Era lo que más me apasionaba, lo que más fácil me resultaba, lo que más me intrigaba a estudiar, a ver. Entonces, sabía que mi futuro estaba en el corazón, ¿no? Y la motivación uno la encuentra en que, sobre todo en la cardiopatía estructural, daría la impresión que hay tantas cardiopatías estructurales como pacientes que padecen cardiopatías estructurales. ¿Esto qué quiero decir? Es como la huella digital, ¿no? Cada paciente viene con un problema único y que tiene una resolución única, similar al anterior o al que seguirá, pero una resolución única. Entonces, es un desafío constante poder llevar a cabo procedimientos que uno trata de sistematizar, pero que a su vez es distinto al anterior, ¿no? Eso te mantiene a la expectativa, te mantiene esa adrenalina de que la resolución de ese problema puede salirse de los carriles normales y plantearte un desafío en el mientras tanto, durante el procedimiento, ¿no? Entonces es como un caso, un aprendizaje, un caso, un aprendizaje, y es como que me mantengo nutrido de ese aprendizaje constante. Parece nunca acabar, digamos, y esa es lo que apasiona de la especialidad, ¿no? Noto que mucha gente tiene como miedo, incertidumbre de la inteligencia artificial y cómo se incorpora a la tecnología médica, ¿no? Tecnología médica que ha permitido que esta especialidad exista. Sin la tecnología médica no tendríamos dispositivos ni equipamientos para poder hacer estos procedimientos. O sea que nuestra especialidad va de la mano de la tecnología. La tecnología avanza, progresa, nosotros avanzamos y progresamos. Y creo que el incorporar softwares que de alguna forma tengan inteligencia artificial y tengan, digamos, el tope de gama de aquellos desarrollos tecnológicos en lo que respecta a software, nos ayudan a hacer un procedimiento más rápido, más seguros, diagnósticos más rápidos y más seguros. Y eso redunda en la salud y el resultado que obtenemos en nuestros pacientes. O sea, un procedimiento más rápido y certero por un buen diagnóstico y una buena guía con las imágenes hace que el paciente padezca mínimamente y se recupere rápidamente, que es básicamente lo que todos ellos buscan, ¿no? Vienen a la consulta con un montón de miedos y los principales miedos son cuánto tiempo voy a estar convaleciente, digamos, voy a pasar por este proceso, voy a pasar por esta cirugía, voy a pasar por esta intervención, me va a doler, va a necesitar anestesia general, voy a necesitar estar mucho tiempo convaleciente. Bueno, la respuesta está en la patología que tiene y en cómo la tecnología nos ha permitido minimizar muchas veces esos procedimientos, al punto que muchos de los procedimientos que hacemos hoy en día son ambulatorios. O sea, el paciente viene a la mañana, se hace su procedimiento y vuelve a su casa para al día siguiente hacer una vida normal como venía. Entonces eso es permitido, provocado gracias a esta simbiosis que tenemos con la tecnología médica, ¿no? y el software sobre todo. La diferencia radica en que en Europa y en Estados Unidos son los lugares en general en los que se produce la tecnología, donde primero se aplica la tecnología, pero también es mucha tecnología que se aplica y uno sabe que nos sirve o que hay que perfeccionarla, por ahí nos llega ya de una manera tardía, si lo querés ver, eso es cierto, pero por ahí ya con una madurez determinada que te permite, cuando la aplicas, ya conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de esa tecnología. Desde el punto de vista del país, uno nota que esta tecnología llega como un poco retrasada, pero no es, o sea, es un país que nos permite, con la tecnología que tenemos, estar en un nivel muy parecido al europeo, no en la innovación, no en el futuro, no en el futurismo, en estas cosas que se están probando y, como te digo, que van a necesitar alguna madurez, pero en aquellas cosas maduras que ya están probadas, que ya se sabe a viva voz en la medicina que funcionan,
eso está, eso tenemos, eso continuamente van llegando. O sea, no está retrasado en ese aspecto. Sí en la innovación, porque, digamos, al ser un país, digamos, te diría que Latinoamérica es un mal de Latinoamérica, la innovación que necesita mucha inyección de dinero por ahí para llegar a estándares muy altos, no hay, o sea, no es una cosa propia del Uruguay o de la Argentina o de Paraguay, es un mal propio de Latinoamérica, que evidentemente no es así en Europa y en sus países que son asimétricos. Muchas veces la gente tiene una dolencia, cree que es cardíaca y quiere al súper especialista, y eso muchas veces es un error, hay que volver a las bases, ¿no es cierto? Entonces todo paciente que tiene algún problema, alguna situación que cree que no es normal, debiera tener una consulta médica. La puerta de entrada normalmente a la medicina es un médico clínico, que es difícil que uno como paciente sepa, tengo un problema cardíaco, tengo un problema pulmonar o renal. O sea, uno siente alguna cosa que no está bien, que no era habitual, que no es común, entonces debiera consultar a un médico con una especialidad general, como son los internistas, ¿no es cierto? Ese internista va a localizar la dolencia y va a decir, el problema es cardíaco, por ejemplo, va a iniciar los primeros estratos de diagnóstico y va a derivar a un médico cardiólogo. Este médico cardiólogo va a usar sus herramientas, que son normalmente los estudios, y nos van a decir si el problema realmente está en el corazón y viene de este lugar, viene de las arterias, viene de una parte estructural del corazón que bueno, tiene un mal funcionamiento. Entonces ahí, luego de ese recorrido, sí ya viene al cardiólogo intervencionista con un diagnóstico más o menos aproximado. Muchas veces tenemos que completar nosotros el diagnóstico y proponer la terapéutica, muchas veces ya el diagnóstico viene de esta rama, ¿no es cierto? Y con los tiempos es importante que uno, cuando siente que uno no está bien, debe hacer esa primera consulta para determinar qué es lo que pasa. Muchas veces por el sistema médico, y nos responsabilizamos en eso, o muchas veces por decide el paciente, naturalizamos cosas que sabemos que no es normal, pero bueno, ya hace tiempo que la tenemos y convive con nosotros, y esperamos hasta que se agrava un punto donde normalmente ya la consulta, que es más evidente, porque el problema es más evidente, hace un diagnóstico de un problema que podía haberse prevenido, resuelto o evitado su gravidez si se consultaba a tiempo, ¿no? En lo que respecta al corazón es muy importante que uno, cuando la situación cree que no es normal, ir a la consulta. Sobre todo en lo que son problemas en las arterias del corazón. No son pocas las situaciones donde nos llega un paciente y ese paciente tiene un infarto de miocardio de hace 2 o 3 días o incluso meses, ¿no? Entonces, revertir esa situación donde una arteria se tapó y hay una parte del corazón que se murió es muy difícil. Realmente es muy difícil. Los problemas estructurales del corazón no, porque normalmente son incipientes y generan síntomas, no suelen provocar cuestiones tan todo o nada. Pero el diagnóstico precoz hace que el corazón no se haya adaptado a esa situación y no haya modificado su estructura para adaptarse a esa situación, cosa que a veces, solucionando el problema, detectándolo y solucionándolo, nos lleva a la reversión completa del proceso. El corazón se adaptó y quedó de alguna forma disfuncionante, ¿no? O sea, la consulta precoz, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz, sin duda es la mejor herramienta, y la prevención, ¿no? Que a ese punto iba cuando decía, cuando uno siente que algo no está bien, debiera consultar. Y muchas veces, sin necesidad de tener síntomas, sabes que tu papá tuvo un infarto cuando era joven, sabes que tienes sobrepeso, que fumás, que no haces actividad física, que tenés una vida estresada. O sea, la prevención desde ese punto de vista, de esos aspectos, también es muy importante para prevenir enfermedades que, una vez que se desencadenaron, es difícil volver atrás. Por ahí uno pone remedio a la situación aguda, pero a la enfermedad crónica que va a progresar es difícil. Unas de esas son los ACV o los infartos, ¿no? Son las que nosotros denominamos patologías agudas, que significa que uno estaba bien, relativamente bien, y de pronto tiene un problema de un segundo para el otro, ¿no? El infarto empieza así, en esta misma charla podríamos estar, empiezo a sentir algún disconfort, ese disconfort se va haciendo agudo, agudo, cada vez más agudo,
muchos síntomas variables. El clásico es que apriete el pecho como si fuese que tengo una pata de elefante, está descrita en los libros, que incluso me genera dificultad para respirar, ¿no es cierto? Y hace 20 minutos, hace 10 minutos estaba bien. Muchas cosas. Hace un mes vi al médico, ¿cómo puede ser que no me haya detectado? Es una patología aguda, no estaba, hace minutos no estaba. Estaba el proceso en marcha, evidentemente, que llegó a esto, pero esa forma de desencadenarse así aguda hace que uno tenga que consultar rápidamente, porque esos normalmente son procesos malignos que empiezan a quemar etapas, y el tiempo es oro, decimos, ¿no? Tiempo que una arteria está tapada, ya sea en el cerebro o sea en el corazón, es tiempo que ese corazón o ese cerebro se va muriendo de alguna forma. Entonces la consulta precoz es sumamente importante, ¿no? Cuando se detectan, digamos, cuando se pueden prevenir. El problema es tratar la patología o tratar las complicaciones derivadas de esa patología. Son dos mundos distintos. Si uno logra detectar que alguna patología está activa y tratarla, ya sea curarla o darle el tratamiento, evita estas complicaciones, que normalmente, por eso es con S, o sea, son complicaciones. Normalmente trae un problema a un nivel, a un segundo nivel, a un tercer nivel, y que esas pueden derivar en más complicaciones. Es una bola de nieve que crece. Entonces ya no solamente necesitas el tratamiento de la patología que te llevó a la complicación, sino la complicación en sí misma y por ahí la complicación de la complicación. Entonces, el diagnóstico precoz, la detección precoz de la enfermedad, lo que hace es que se evite el mal mayor, ¿ah? O sea, se ponga freno de alguna forma, como te digo, curar o tratar, que se ponga freno a la progresión de la enfermedad y se eviten nuevos males asociados a esa enfermedad. O sea, típico en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad en la que se tapan los vasos y que te genera un infarto, el problema es que uno perdió parte del corazón, ese corazón perdió fuerza, perdió su forma. Eso hace que esta bomba que debiera hacer su trabajo ahora lo hace menos efectivamente, y por ahí, si se deforma, genera en la estructura del corazón, en la forma en la que trabajan las válvulas, disfunción en esas válvulas. Entonces ya no solamente tengo una arteria tapada, sino aparte tengo un corazón que ha perdido su fuerza y que por ahí se ha deformado de alguna forma y me está generando un problema en una válvula. Entonces hubiese podido prevenir la enfermedad poniendo un stent o dando una medicación o lo que sea, y ahora tengo una arteria tapada que me provocó un infarto, un corazón que no funciona bien y que aparte tiene un problema valvular que hace que sea menos eficiente aún su trabajo. O sea, es una cadena, ¿no? Hay distintas aristas en lo que respecta a la enfermedad vascular y a la enfermedad de la estructura del corazón. Pero todas ellas es la idea de intervenir un paciente, es tratar de o prevenir las complicaciones o aliviar los síntomas, ¿ah? Uno habla de un infarto, es una arteria que tenía su flujo y de pronto se tapó, ¿no es cierto? Provocó una patología aguda, el dolor en el pecho, y queremos prevenir las complicaciones. Pero hay aquel que tuvo la suerte, si quieres, de que la obstrucción fue progresando lentamente a lo largo del tiempo. Llega un punto donde esta persona podía caminar 2 o 3 cuadras en su vida sin ningún problema, y un día notó que a la segunda cuadra tenía un dolor que no era normal. Dijo, bueno, debe ser cualquier cosa. A la vez siguiente que tuvo que enfrentarse al mismo desafío, volvió a sentir. Entonces empieza a restringirse su calidad de vida, pero sabe que hay algún problema activo. Entonces, bueno, esa persona, lo que uno busca es ponerle tratamiento para que esto no progrese al de un infarto y genere complicaciones. Y lo que uno busca es, en ese aspecto, mejorar la calidad de vida, prevenir las complicaciones. En las patologías agudas, vos lo que quieres es, está desencadenado el proceso, tengo que resolverlo. Tengo que evitar ya las complicaciones. Entonces son patologías crónicas que necesitan alguna forma de tratamiento, patologías agudas. Siempre el objetivo es, o mejoro la calidad de vida de mi paciente, mejoro la cantidad de vida. Por eso es tan importante en el infarto de miocardio, en esta situación que se desarrolla de manera aguda, que el paciente tenga atención rápida y que lleve a las manos de un especialista rápidamente para frenar el proceso y evitar que las complicaciones sean importantes. El punto de tratar al paciente es, prevengo complicaciones, mejoro su calidad de vida, mejoro su cantidad de vida. Ahí
está el objetivo que tenemos como médicos, digamos, como médicos intervencionistas. Está en alguno de esos 3 ítems. Eso es muy importante y por eso nosotros hemos conformado una cosa que se llama el equipo del corazón, que básicamente lo llamamos en inglés porque es un concepto adoptado desde allá, que es The Heart Team. Y lo que hacemos es ser un equipo multidisciplinario donde participan cardiólogos, cardiólogos que hacen imágenes, cardiólogos que hacen no invasiva, cardiólogos que hacen cardiocirugía y los cardiólogos intervencionistas, porque hay casos en los que no es sencillo tomar una decisión, porque como todo en nuestro ámbito, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen un riesgo y un beneficio, ¿no? Entonces estamos siempre jugando con esa balanza en la que uno quiere lograr el mayor beneficio en los pacientes y a expensas del menor riesgo. Entonces hay veces que los pacientes nos son derivados para alguna intervención X y la redirigimos. Por ejemplo, nos fue enviado para poner un stent y nosotros pensamos que necesita una cirugía de bypass. No fue derivado para una cirugía de bypass y creemos que lo que necesita es tratamiento con pastillas y no un bypass. Entonces ese equipo nos permite que cada uno de los especialistas aporte su experiencia, su visión de la especialidad para que nosotros tratemos como equipo de decirle al paciente qué es lo que creemos mejor, ¿no? Es una decisión que siempre se consensa con la familia, con el paciente, pero nosotros puertas adentro decimos, bueno, creemos que lo mejor para Andrés es esto. Entonces se lo proponemos. Nosotros llamamos a la patología del corazón, te diría que la podemos dividir en estos 2 aspectos, o en 3 aspectos, lo que pasa que el tercero tiene como una especialidad propia, digamos. El corazón tiene problemas arrítmicos, tiene problemas en las arterias o tiene problemas en la estructura del corazón, en el músculo del corazón, en los tabiques del corazón, en las válvulas del corazón, y a eso le llamamos estructura. Entonces, dejando de lado el aspecto de las arritmias, digamos, que merece un capítulo aparte, nos centramos en estos 2 titulares. La patología que te lleva a tener un infarto, que llega a lesionarte el corazón por problemas en las arterias, normalmente tiene que ver con algo que disminuye o tapa el flujo de la arteria. Eso es, a grandes rasgos, una enfermedad muy caracterizada que se llama aterosclerosis y que tiene ciertos factores de riesgo: la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, el tabaquismo, la herencia, la edad. Todos esos factores uno va colectándolo y va sumando posibilidades de que tenga una enfermedad aterosclerótica que se desarrolla a menor edad o de una manera más agresiva y más rápidamente progresiva. Esa enfermedad genera placas de ateroma y calcio dentro de la luz de la arteria y va reduciendo su calibre, va reduciendo la posibilidad de que pase el flujo. Cuando esa enfermedad se desencadena, puede desencadenarse en algún punto en su seguimiento de una manera aguda y generarte un infarto porque se tapó la arteria de manera brusca, o puede progresivamente ir estrechando la luz hasta un punto donde se empiezan a generar síntomas o signos dentro del corazón que uno sabe que están de alguna forma amenazando a la estructura del corazón, a este músculo del corazón, y que si uno las deja al libre albedrío, no le da medicación, no le hace un stent, no le pone un bypass, eso va a terminar degenerando la estructura del corazón. O sea, básicamente el infarto, las arterias del corazón tienen que ver con la circulación de la sangre dentro del propio corazón. Uno diría, ¿cómo? El corazón es básicamente una bomba que bombea la sangre por todo el organismo. Bueno, su músculo necesita de arterias que le lleven sangre para tener fuerza para contraerse. Si esas arterias tienen alguna patología congénita, tienen alguna patología que se desarrolló como la aterosclerosis, se cerró la arteria, o tienen algunos eventos raros como son disecciones de las arterias del corazón, el flujo se compromete, lo que se amenaza es la estructura del corazón, el músculo cardíaco. ¿Por qué es importante el músculo cardíaco? Porque es una bomba que podrías ponerle los HP que te parezcan, o sea, es una bomba que debiera tener una fuerza, que viene con una fuerza de fábrica, digamos, nacemos con una fuerza del corazón, y si esas arterias se tapan y generan un infarto y uno pierde masa de ese corazón, pierde fuerza ese corazón, pierde efectividad, empieza a condicionarnos la calidad de vida y la cantidad de vida.
Y como te dije antes, muchas veces esa misma patología que tenía que ver con la arteria del corazón, que provocó un infarto, que provocó una disfunción del corazón, puede provocar problemas valvulares. Entonces, ese es el capítulo, digamos, de la cuestión vascular del corazón. Caños que llevan sangre al propio corazón, que si se obstruyen de alguna forma, van a dificultar la función de este miocardio. Eso es lo que se soluciona muchas veces con medicamentos, pero en lo que respecta a la especialidad, o con stents o con cirugía de bypass, ¿no? Ese queda limitado ahí, ese capítulo de los problemas vasculares. Y los estructurales del corazón, como dije, pueden ser las válvulas, pueden ser el músculo, pueden ser los tabiques valvulares, los tabiques cardíacos, perdón. Los problemas valvulares algunas veces necesitan una reparación, algunas veces la válvula está enferma al punto que necesita que se reemplace, se cambia literalmente la válvula y se pone una válvula industrial, una válvula que se genera fuera del corazón, y eso puede hacerse con cirugía. Hay pacientes que tienen una indicación y su indicación es que la válvula se reemplace o se repare, por vía quirúrgica con una esternotomía, o ahí es el gran capítulo y donde la innovación y la tecnología nos ayuda, nos ha permitido que a través de catéteres y normalmente con accesos desde la ingle y con procedimientos que son muy mínimamente invasivos podamos cambiar o reparar válvulas del corazón. Así también cuando los tabiques del corazón están enfermos y la sangre arterial y venosa se mezcla, que podamos poner dispositivos de la misma forma para cerrar estos defectos. Entonces, decía, la cardiopatía estructural es casi propia de cada paciente. Hay pacientes que tienen uno de estos problemas, hay pacientes que tienen una sumatoria de estos problemas, y la tecnología nos ha llevado a tener dispositivos que nos permiten desde afuera, sin la necesidad de una cirugía convencional, a reparar estos problemas. Entonces, por eso dividimos problemas vasculares, necesitan stent o bypass, y los problemas estructurales, que son muchos y que se pueden resolver con dispositivos o se pueden resolver por vía quirúrgica. Ahí es donde toma mucha relevancia el equipo médico que trata al paciente para que lo ayude a tomar la decisión de cuál de esos caminos tomar, si se podrían tomar ambos, ¿no? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? El diagnóstico creo que es lo principal, porque había veces donde se hacían cirugías, uno sabía que el corazón estaba, me remonto a años atrás, ¿no? Muchos años atrás, donde uno sabía que el problema estaba en el corazón y que se hacía una exploración del corazón para entender perfectamente dónde estaba. Bueno, eso no se hace más. O sea, hoy llegas a una cirugía, llegas a una intervención con el diagnóstico de lo que hay que hacer. El cirujano como tal tiene un plan basado en esos estudios y básicamente ya puede plantearte hasta cuántos puntos va a hacer para fijar una válvula, por ejemplo. En la especialidad nuestra, no solamente las imágenes que nos llevan a esto que te digo, a tener un diagnóstico muy certero, porque parte de la especialidad nuestra también es diagnóstica, también nos permite hacer diagnóstico. Entonces hay veces que ya viene con algún aparente problema, con nuestros estudios diagnósticos focalizamos y decimos, sí, realmente es este el problema, y ahí la tecnología en el aspecto de los dispositivos nos ha dado la posibilidad, como te decía, hay problemas en los tabiques, tenemos dispositivos para resolver el problema en los tabiques. El cirujano puso una válvula y algún punto se soltó en el seguimiento del paciente, tenemos la posibilidad de cerrar ese agujerito con dispositivos. Las válvulas del corazón tienen problema, el paciente no se puede operar o no es la indicación operarse, tenemos dispositivos para reparar las válvulas del corazón. Las válvulas tienen que cambiarse, tenemos válvulas para cambiar el corazón, todas que se ponen con catéteres, ¿no es cierto? Y la primera de estas grandes intervenciones es del 2002, o sea, es muy reciente, el cambio de una válvula pulmonar a una válvula aórtica, ¿no es cierto? Desde ahí ha ido evolucionando al punto tal que hoy cualquiera de las válvulas del corazón pueden resolverse con dispositivos, pueden resolverse con catéteres, pueden resolverse de una manera mínimamente invasiva sin necesitar una esternotomía. Obviamente que hay una indicación para la intervención con catéteres y hay una indicación para la intervención quirúrgica, ¿no? Pero hoy tenemos alternativas. Había una época donde
El cirujano se veía forzado a tratar al paciente porque el paciente estaba condicionado de vida, ¿no es cierto? O sea, muere o intento hacer algo. En ese intento de hacer algo, él sabía que la probabilidad de éxito era muy baja. Bueno, hoy esos pacientes, en su enorme mayoría, tienen una opción percutánea, que evita la anestesia general en la mayoría de los pacientes, que no hay que parar el corazón, que no hay que parar los pulmones, que no hay que hacer la cirugía en sí, la esternotomía, el parar el corazón, en abrirlo, ¿no? Entonces, tener esa alternativa viene de la innovación médica, viene de la tecnología médica. O sea, nos ha permitido que la especialidad vaya del diagnóstico, porque los hemodinamistas en su primera etapa lo único que hacían era diagnósticos para ayudar al resto de los métodos diagnósticos y básicamente que vaya a una cirugía el paciente. Hoy no solamente hacemos diagnósticos más avanzados, sino que tenemos una oferta de tratamiento que es muy amplia, ¿no? Y que ha venido a dar soluciones a estos pacientes que no tenían soluciones o que la solución que tenía era muy mala, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta y capaz que puedo hacer un link con la pasión que uno lleva por la especialidad, y es que está constantemente evolucionando, gracias a Dios, en mejoras, ¿no es cierto? Para poder estar actualizado, tienes 2 o 3 caminos. En la formación, optar por lo que me pasó a mí, decir, bueno, estoy en la Argentina, en un país que tiene su cierto desarrollo, pero que había un techo, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo me formé con un grupo de gente muy valiosa que hacía muchos procedimientos, me los enseñaron todos, pero ya podíamos observar que en Europa o en América, en Norteamérica, se hacían procedimientos que estaban muy lejos de nuestro alcance, en lo que era el entrenamiento, en lo que eran los dispositivos, en lo que eran las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de moverse a algún lugar donde se están desarrollando estas técnicas para aprender. El problema, y es un poco con lo que yo me enfrenté, es que uno va al futuro en lo que respecta a la medicina y vuelve al pasado cuando vuelve a su lugar, porque aprendió técnicas, aprendió de dispositivos, aprendió de imágenes que después no las puede aplicar y que llegan más adelante. Los congresos son un sitio donde nosotros tenemos educación médica continua. Entonces uno va a los congresos, ve la innovación, digamos, las nuevas técnicas, despierta el interés o uno ve esas nuevas técnicas y cómo puede aplicarse a los pacientes. Entonces ahí es cuando de a poco uno va implementando esa innovación en tu práctica diaria y va generando una subespecialización, va generando un nuevo nicho de tratamiento, ¿no es cierto? Y la otra gran ventaja que tenemos es ahora posibilidades de hacer formación, que en realidad es un poco más básica, pero realmente es buena formación en simuladores. Y ahí entra la tecnología de nuevo, ¿no? Uno de mis maestros, Francesco Maizano, lo que decía era que a él le parecía primitivo, una cosa que toda la vida ha sido bien vista y que funciona de esta forma. O sea, yo tengo alumnos, tengo fellows, tengo gente que está aprendiendo de mis técnicas, pero en algún punto tienen que intervenir en mis pacientes para desarrollarse como especialistas, ¿no es cierto? Bueno, ese punto en la carrera médica debiera ser, hoy con la tecnología que existe, un punto más adelante. O sea, la persona debiera interesarse en la patología, estudiarla, comprenderla perfectamente, entrenarse en los simuladores, porque te pueden simular las situaciones más características relacionadas a la especialidad, con la posibilidad de daño cero y de un entrenamiento que solamente depende de las horas que puedo estar al frente del simulador, ¿no es cierto? Y una idea que no tiene nada que ver con la invención en la medicina. O sea, esto está tomado de los pilotos de Fórmula 1, está tomado de los pilotos de avión. O sea, uno no entendería que un piloto nuevo, digamos, no se siente al avión y les parezca todo familiar. Les parece familiar porque él hizo miles de horas de vuelo en un simulador que es igual que su avión, que se comporta igual que su avión y que funciona igual que su avión. Bueno, así debiera ser en la medicina. Uno aprender con los catéteres, aprender con las técnicas quirúrgicas, con esto, después de miles de veces de practicar en simuladores con daño cero. Una vez que ya puedo
ser un máster en el simulador, recién decir, bueno, voy a intervenir en personas, ¿no? Entonces, hay centros que se dedican hoy a la simulación y que son distintos centros y que dedican a muchas cosas. Pero hoy uno puede aprender a hacer angioplastías, a poner stents en simuladores que son muy computarizados, digamos, para entender el concepto, y simuladores que tienen que ver con lo físico. O sea, las arterias están simuladas con pequeños tubitos, donde uno encuentra la dificultad de la fricción para que pase el material y tiene la sensación táctil, ¿no? Y así hay para estructurales, para problemas valvulares, digamos. Hoy podemos hacer 50 reemplazos con una válvula determinada en el simulador para entender y familiarizarse perfectamente con el mecanismo, y después, a la hora de estar con nuestro paciente, sentirse que uno ya lo hizo un montón de veces. La cardiopatía estructural es muy importante, la intervención temprana, como en el resto de las patologías, tratando de, en este continuo, evitar las complicaciones, evitar el mal mayor. Entonces, ahí llegamos al diagnóstico precoz, básicamente por la consulta del paciente y por cómo se desencadenan los estudios diagnósticos. Una vez que uno ha hecho un estudio diagnóstico y la patología tiene cierta severidad, la idea es hacer una corrección de esa patología para que el corazón no siga enfermándose, no sufra las complicaciones y las consecuencias de esa patología activa. En lo que respecta al problema estructural, ha cambiado el paradigma, ¿no? El paradigma de que muchas veces hacíamos diagnóstico de un problema cardíaco, ese problema cardíaco se seguía hasta que esta balanza riesgo-beneficio no era la adecuada para decir intervenir. Entonces por ahí el paciente tenía una patología que era severa y simplemente uno esperaba el momento justo para intervenir. Hoy, con el avance de todas estas tecnologías, con procedimientos mínimamente invasivos, con resultados más prometedores, lo que uno hace es, cuando detecta que estos problemas están activos en el corazón y que son moderados y que empiezan a ser severos, es cuando ha cambiado el paradigma de que uno no espera más tiempo, trata de intervenir a los pacientes más tempranamente. Eso está basado en cuestiones científicas que demuestran que cuando uno trata precozmente a un paciente, evita problemas que después persisten una vez que solucionamos el problema de base. Vamos a ponerle un nombre y un apellido. Por ejemplo, un problema en una válvula aórtica. Era clásico, y es clásico probablemente en el manejo de un montón de centros, que el paciente con una estenosis aórtica, con un problema en la apertura de esa válvula aórtica, deba esperarse hasta que tenga de alguna forma síntomas o signos de sufrimiento del corazón. Hoy hay estudios que muestran que cuando el corazón mostró signos de sufrimiento, quizás tiene un daño que es irreversible. Entonces, para prevenir ese daño irreversible, lo que uno hace es tratarlo en estadios más tempranos. ¿Qué quiere decir? Cuando el problema se convirtió en severo, uno trata, apenas lo detecta, y evita que el corazón tenga alguna secuela permanente, y eso hace que el pronóstico del paciente a largo plazo sea mejor. ¿Y eso por qué se da? Insisto que la tecnología médica y la posibilidad de que estos dispositivos que uno usa tengan una duración a largo plazo muy amplia es lo que nos permite intervenir a los pacientes más tempranamente. Esa es una buena pregunta. El riesgo de pasar por una intervención cardíaca es algo que uno trata de ponerle un número a la cirugía cardíaca, ¿no? Dice, este paciente tiene este problema X, entonces si yo lo someto a este paciente con estos X problemas, por ejemplo, su diabetes, su problema de colesterol, su problema de presión, si yo someto a este paciente con esta edad y esta patología a una cirugía, ¿cuántas posibilidades tengo de complicación, de mortalidad, de sufrir ACV, de sufrir consecuencias propias de la cirugía? Cuando ese riesgo empieza a ser alto, de alguna forma, o sea, no es bajo, es moderado o alto, uno empieza a evaluar estos procedimientos alternativos con los catéteres. Entonces, para contestar puntualmente la pregunta, los pacientes que más se benefician de los procedimientos mínimamente invasivos y los procedimientos con catéteres son aquellos que tienen un alto riesgo de tener complicaciones, muerte o no, pero complicaciones relacionadas a la cirugía. Entonces, esos son los pacientes que
ya básicamente no se discute, tratamos de evitar la cirugía y llevarlas al procedimiento más mínimamente invasivo que tenemos. Los que están en una zona gris son más dedicados paciente a paciente, y los que no tienen un riesgo quirúrgico elevado, bueno, optamos por una cirugía convencional, ¿no? El problema es que a veces las dolencias cardíacas no son tan taxativas como este paciente necesita tratamiento con pastillas, este paciente necesita una cirugía, este paciente necesita un tratamiento con catéteres. Hay veces donde cada uno de estos tratamientos que proponemos tiene un riesgo-beneficio, y ahí es cuando entra la balanza a pesar para proponer un tratamiento. También hay un sesgo en la especialidad que evalúa el paciente. El paciente tiene un problema que probablemente se resuelva con una cirugía. El cirujano se siente súper cómodo en decirle, mira, la cirugía va a resolverte el problema, y tiende a sopesar este riesgo, ¿no es cierto? O sea, a la vista de un cirujano, su cirugía es de bajo riesgo normalmente, ¿no? Esa es la tendencia, es el sesgo. Lo mismo nos pasa a los intervencionistas. Decimos, bueno, este paciente tiene un problema, nosotros tenemos la solución y tratamos de, o no es que tratamos, sino mentalmente lo que uno hace es sopesar los riesgos y pensar que nuestro procedimiento es mejor que el resto, va a dar la mejor balanza riesgo-beneficios. Entonces, para sopesar esos sesgos, es que es muy oportuno tener un equipo, ¿no? Con distintas visiones. Entonces, básicamente, los cardiólogos que no son intervencionistas funcionan de árbitro, ¿no es cierto? Uno pone sus argumentos en pro y en contra del procedimiento de uno, los cirujanos hacen lo mismo, y los cardiólogos repreguntan y repreguntan para que podamos en equipo determinar qué es lo mejor del paciente. Entonces, ¿qué es lo importante del trabajo en equipo? Es minimizar al máximo los sesgos a la hora de la toma de decisiones. Entonces, más cabezas especializadas decidiendo sobre una patología, mayor probabilidad de que el camino que se decida es el correcto, ¿no? Nosotros tratamos de mostrarle a los cardiólogos derivantes y a la gente la forma en la que trabajamos, ¿no? El diálogo continuo que tenemos con el resto del equipo para tomar una decisión que nosotros creemos la mejor para el paciente, ¿no? No quiere decir que esa decisión que tomemos no sea errada al final de la historia, pero lo que hacemos es tratar de tener un equipo que esté intercomunicado, que ayude a la toma de decisiones, que sea un equipo que tenga educación médica continua para estar en los estándares más altos desde el punto de vista técnico, y tratamos de incorporar toda la tecnología posible para que el centro como tal tenga un nivel de estándar similar al que uno podría obtener en muchos países cercanos, ¿no? O sea, dentro de la realidad que es Latinoamérica, tratar de posicionarnos como los mejores centros en lo que tiene que ver con calidad técnica y tecnológica. Tratar de ser humanos y ser empáticos, o sea, siempre estar del lugar del paciente para poder elegir, ¿no? Decir, bueno, si fuese mi papá, si fuese mi hermano, si fuese mi tío, si fuese algún afecto mío el que está con este problema, ¿cómo sería, desde mi punto de vista, la mejor solución, ¿no? O sea, ¿cómo recomendaría yo a ese paciente que sea que siga su camino? Y uno le recomendaría que vea a un técnico muy bien, eso es un cardiólogo, cardiocirujano, un intervencionista, que tenga un grupo humano que lo contenga y que tenga un grupo especializado que lo guíe en la toma de decisiones, porque en última instancia es el paciente y su familia el que toman la decisión del tratamiento a realizarse cuando uno le plantea los diferentes caminos, digamos, las diferentes alternativas. Como persona, diríamos, trataría de que mis pacientes, mis afectos, vayan al Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, porque los médicos que están ahí son buenos técnicos, son buenas personas y tratan de
abarcar muchos aspectos de la patología o del problema del paciente, que muchas veces tiene que ver con el problema físico del corazón que uno va a resolver, pero puesto en un contexto familiar, social, que tratamos de abarcar para no solamente brindarles un buen tratamiento desde el punto de vista de lo técnico, sino un buen tratamiento desde el punto de vista de la contención. Entonces, para eso trabajamos diariamente para mejorar nuestro aspecto técnico, para mejorar nuestro aspecto como grupo humano, para brindarle a los pacientes lo mejor. Entonces creo que cuando uno se pone del otro lado, piensa en encontrar un lugar que se haga esto, ¿no? Entonces nosotros, como personas que en algún momento podemos tener algún problema, tratamos de generar un ambiente que sea propicio para un paciente que tiene una dolencia, su familia y su entorno, ¿no?